Los 7 caciques tribales permanecían inmóviles sobre sus caballos de guerra, sus rostros pintados tan inexpresivos como la piedra, mientras que Tomás Macías se erguía solo en el porche de su cabaña, armado únicamente con su colt desgastado. La niebla matutina se aferraba a la pradera como el humo de una pira funeraria, y el único sonido era el crujido de las sillas de cuero y el leve jadeo de su propia respiración. Tras él, una pequeña niña indígena se apretaba contra la puerta de la cabaña, sus oscuros ojos llenos de terror ante la visión de su propia gente. Las lanzas de los guerreros atrapaban la luz temprana como dientes de plata, y Macías podía sentir la muerte rondando en el aire como un sopilote que rodea una presa herida. Su mano temblaba cerca de su pistolera, no por miedo, sino por el aplastante peso de saber que su simple acto de bondad podría haber firmado la sentencia de muerte de ambos. Pero lo que sucedió a continuación silenciaría toda la pradera y resonaría a través de generaciones aún no nacidas. 2 días antes, Tomás Macías no había sido más que otro alma olvidada, tallada en el polvo y la soledad de la pradera, sus curtidas manos cuidando un pequeño rebaño de reses que apenas le mantenían con vida. El sargento de caballería retirado había construido su cabaña en el límite de la nada, donde el territorio de Chihuahua se extendía sin fin hacia el horizonte, y la única compañía era el susurro del viento a través del zacate búfalo. A los 53 años le dolía la espalda por años de dormir en el suelo duro, su barba se había vuelto plateada y sus ojos azules tenían la mirada vacía de un hombre que había visto demasiada muerte en demasiadas guerras. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ordeñar su única vaca, remendar cercas con alambre oxidado y contar los días hasta que el invierno reclamara su ganado o su cordura. La soledad era su penitencia, un exilio autoimpuesto después de la matanza de Actel, donde las órdenes y la conciencia finalmente habían desgarrado su alma en 2 direcciones que nunca podría reconciliar. Esa tarde, cuando las sombras púrpuras comenzaron a tragarse la pradera, Macías escuchó algo que le heló la sangre, los sollozos rotos de una niña resonando a través de la llanura vacía. Salió a su porche, rifle en mano, escaneando el paisaje que se oscurecía hasta que divisó una pequeña figura tropezando hacia su cabaña. Era una niña indígena, de no más de 8 años, su vestido de gamuza roto y embarrado, su largo cabello negro enredado con espinas. La sangre goteaba de cortes en sus pies descalzos y su rostro estaba surcado de lágrimas y tierra. Se derrumbó a pocos metros de su cerca, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento y terror. El primer instinto de Macías fue la cautela. Los niños solos en la frontera a menudo significaban problemas. Emboscadas o padres desesperados cerca, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Emboscadas o padres desesperados cerca. Pero cuando la vio levantar una pequeña mano hacia su cabaña, sus oscuros ojos suplicando santuario, algo más profundo que el entrenamiento militar se agitó en su pecho. El fantasma de su propia hija, muerta de fiebre 15 años atrás, susurró en su memoria. La niña no hablaba español, solo fragmentos de lo que sonaba como rarámuri, mezclado con gestos desesperados hacia las colinas oscuras. A través de sus sollozos rotos y sus dedos señalando, Macías entendió lo suficiente. Asaltantes habían llegado, el fuego lo había arrasado todo, y ella había corrido por 2 días a través del desierto, con nada más que la ropa que llevaba puesta. Su gente estaba dispersa o muerta, y ella estaba sola en un mundo que no mostraba piedad a los niños perdidos.
Macías se arrodilló a su lado, sus manos callosas suaves, mientras levantaba su esbelta figura y la llevaba a su cabaña. La envolvió en su manta más limpia, le dio leche caliente y sobras de pan de maíz. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas, muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, y observó cómo finalmente se quedaba dormida junto a su chimenea, un pequeño puño todavía agarrando el borde roto de su vestido. Esa noche, mientras hacía guardia junto a la ventana con su rifle sobre las rodillas, Macías tomó una decisión que definiría el resto de sus días. Esta niña no moriría bajo su vigilancia, sin importar el infierno que esa decisión pudiera traer a su puerta. Pero su bondad pronto convocaría algo mucho mayor que la gratitud. Por la mañana, la noticia de alguna manera se había extendido por todo el territorio como un reguero de pólvora. Un comerciante ambulante mencionó haber visto señales de humo hacia el norte. Un vaquero de paso afirmó haber visto exploradores rarámuris vigilando la cabaña desde crestas distantes. El vecino más cercano de Macías, un ranchero amargado llamado Holbrook, llegó al mediodía con la sospecha grabada en su rostro curtido y las acusaciones saliendo de sus labios como veneno. ¿Está albergando a una niña salvaje ahí dentro, Macías?, demandó Holbrook con la mano sobre la empuñadura de su pistola. Esa niña probablemente sea un cebo para una partida de guerra y usted es demasiado ingenuo para verlo. La comunidad de comerciantes en la cercana ciudad de Madera estaba llena de rumores. Algunos decían que Macías había perdido la cabeza, otros susurraban que estaba planeando vender a la niña a esclavistas, y las voces más peligrosas afirmaban que estaba colaborando con tribus hostiles para asaltar asentamientos blancos. Pero Macías se mantuvo firme en su porche, bloqueando la puerta con su cuerpo, su voz tan firme como la piedra de la montaña. Ella es solo una niña que necesitaba ayuda. Eso es todo lo que cualquier hombre cristiano necesita saber. Esa tarde trajo una revelación que lo cambió todo. La niña, que finalmente había encontrado su voz en un español roto mezclado con su lengua materna, logró comunicar algo que heló la sangre de Macías. A través de gestos cuidadosos y las pocas palabras que compartía, voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa, pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Reveló que no era solo una niña perdida, sino la hija del cacique Toro Sentado de los Rarámuris y nieta de Nube Roja de los Apaches. Las redadas que habían dispersado a su familia no fueron ataques aleatorios de tribus enemigas, sino un asalto coordinado por soldados blancos y agentes indígenas corruptos que intentaban obligar a su gente a abandonar valiosas tierras ricas en depósitos de plata. Ella había escapado durante el caos, pero su desaparición había enviado partidas de búsqueda desesperadas a través de 3 territorios, y ahora 7 consejos tribales diferentes estaban convergiendo para encontrarla. Macías se dio cuenta con creciente temor de que su pequeña cabaña se había convertido en el centro de una tormenta que podía traer la paz o encender la guerra india más sangrienta que el territorio jamás había visto. Como si fueran invocadas por sus temores, nubes de polvo aparecieron en el horizonte oriental. El sonido le llegó primero. El trueno rítmico de docenas de cascos sin errar, golpeando contra la tierra compactada, aumentando con cada minuto que pasaba hasta que parecía sacudir los cimientos mismos de su cabaña. Macías salió a su porche, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, mientras las nubes de polvo se resolvían en la vista más aterradora y magnífica que jamás había presenciado.
7 bandas separadas de guerreros se acercaban desde diferentes direcciones, su pintura de guerra brillando bajo el sol de la tarde, plumas de águila ondeando en sus cabellos y armas brillando como promesas mortales en sus manos. Raramuris, apaches, yaquis, mayos, antiguos enemigos cabalgando juntos en una demostración de unidad que desafiaba todo lo que Macías creía saber sobre la política tribal. Se movían con la gracia fluida de los depredadores, sus caballos resoplando y corcoveando. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, mientras que los jinetes se sentaban rectos y orgullosos como estatuas talladas de la venganza misma. La niña se apretó contra la puerta de la cabaña detrás de él, su pequeña voz susurrando palabras que no podía entender, pero cuyo terror no necesitaba traducción. La mano de Macías encontró su Colt, sabiendo que era inútil contra una fuerza tan abrumadora, pero incapaz de enfrentar la muerte sin hierro en su palma. Y en ese silencio, la tierra misma pareció contener el aliento. El jefe principal desmontó lentamente, deliberadamente, sus movimientos llevando el peso de la autoridad absoluta. Macías reconoció los rasgos severos de Toro Sentado, el líder Rarámuri, cuyo nombre se susurraba con partes iguales de temor y respeto a través de la frontera. Detrás de él cabalgaba Nube Roja de los apaches, su rostro antiguo marcado con las cicatrices de un centenar de batallas, y jefes de tribus que habían guerreado entre sí durante generaciones más allá de la memoria. Formaron un semicírculo alrededor de la cabaña de Macías, sus caballos golpeando y resoplando, mientras que los ojos de los guerreros permanecían fijos en el solitario hombre blanco que se interponía entre ellos y la niña que habían venido a reclamar. «Tienes algo que nos pertenece», dijo Toro Sentado en un español con acento marcado pero claro, su voz llevando la autoridad de un trueno distante. Macías sintió el sudor correr por su columna vertebral a pesar del aire fresco de la mañana, sabiendo que sus próximas palabras sellarían su destino o abrirían una puerta a algo sin precedentes en la historia empapada de sangre de la frontera. «Tengo a una niña que necesitaba refugio», respondió Macías, su voz firme a pesar del fuego salvaje del miedo que ardía en su pecho. Nada más, nada menos. Los ojos de Toro Sentado se entrecerraron mientras estudiaba al ex sargento de caballería, observando la camisa azul descolorida del uniforme. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. La compostura militar que ni siquiera años de exilio podían borrar. Y las manos firmes que no mostraban signos de alcanzar las almas a pesar de estar en inferioridad numérica de 50-1. El jefe habló rápidamente en Rarámuri con Nube Roja, quien asintió sombriamente y respondió en la misma lengua. Macías captó fragmentos, palabras sobre soldados, sobre promesas rotas, sobre hombres blancos que hablaban con lenguas bífidas. La tensión se estiró como la cuerda de un arco tensada hasta su punto de ruptura, y Macías se encontró pensando en la tumba de su hija, preguntándose si se uniría a ella antes de que el sol alcanzara su cenit.
Pero entonces la puerta de la cabaña se abrió detrás de él, y la pequeña niña salió al porche, sus oscuros ojos moviéndose de su abuelo al círculo de guerreros que habían arriesgado todo para encontrarla. Si te conmueven las historias de valentía que unen divisiones imposibles, asegúrate de estar suscrito. Porque lo que sucede a continuación redefinirá todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. La niña habló rápidamente en su lengua materna, sus pequeñas manos gesticulando hacia Macías mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El rostro curtido de nube roja se transformó mientras escuchaba, su expresión severa suavizándose en algo parecido al asombro. Toro Sentado desmontó por completo ahora, caminando lentamente hacia el porche, mientras que los otros jefes permanecieron montados pero bajaron sus armas. La niña continuó hablando, su voz haciéndose más fuerte, y Macías captó suficientes fragmentos para entender que les estaba contando sobre su bondad, la leche caliente, la manta limpia, las manos suaves que habían atendido sus heridas sin pedir nada a cambio. «Ella dice que la alimentaste de tus propias provisiones», dijo Toro Sentado, su voz con una nota de sorpresa. «Ella dice que hiciste guardia sobre su sueño como si fuera tu propia sangre». Nube Roja agregó algo en rarámuri que hizo que los otros jefes asintieran lentamente, y Macías se dio cuenta de que lo que la niña les había contado estaba cambiando toda la dinámica de esta confrontación mortal. Toro Sentado metió la mano en su bolsa de cuero y sacó un objeto que atrapó la luz de la mañana como fuego capturado. Era una medalla de plata, pulida hasta el brillo de un espejo, suspendida de una cadena de cuentas tejidas a mano y plumas de águila. Macías la reconoció de inmediato, una medalla de la paz de los viejos tiempos, cuando los tratados aún tenían significado y el honor fluía en ambos sentidos a través de la división cultural. «Esto perteneció a mi padre y a su padre antes que él», dijo Toro Sentado, su voz cargada de emoción. «Nos la dio un jefe blanco que dijo la verdad cuando otros dijeron mentiras. Pensábamos que todos esos hombres habían muerto con el búfalo». Se acercó. «Mi hija, mi nieta, dice que eres uno de esos hombres. Dice que diste refugio cuando podrías haberte negado, protección cuando podrías haber elegido la seguridad». La medalla se balanceó suavemente en la brisa de la mañana, y Macías entendió que estaba presenciando algo que se convertiría en leyenda o los mataría a todos, dependiendo de lo que sucediera en los próximos minutos. Pero antes de que Macías pudiera responder, el trueno de caballos que se acercaban destrozó el momento como cristal. Una nube de polvo se elevaba desde el sur, caballería cabalgando con fuerza hacia la cabaña, con sables que brillaban a la luz del sol. El teniente coronel Harrison del 7º de Caballería lideraba la carga, su rostro curtido torcido con el tipo de rabia que había convertido demasiados encuentros fronterizos en masacres. El corazón de Macías se hundió al contar al menos 30 soldados, todos armados con rifles de repetición, y el tipo de intención asesina que había hecho de Wounded Knee un nombre sinónimo de horror. El momento no podría haber sido peor o más sospechoso. Alguien claramente había enviado un mensaje al fuerte sobre la reunión de tribus en la cabaña de Macías, y Harrison había venido a terminar lo que los burócratas y los agentes corruptos habían comenzado. «¡Dispersaos!», gritó Macías a los jefes, sabiendo que 7 tribus reunidas en tierra de hombres blancos serían vistas como un acto de guerra. Pero Toro Sentado levantó la mano, su voz llevando la autoridad del mando absoluto. «No huimos, no hoy». Los soldados se detuvieron en seco en una nube de polvo y arneses tintineantes, con los rifles apuntando a las tribus reunidas, mientras Harrison desmontaba con la arrogancia de un hombre que había construido su carrera sobre sangre india. «¡Macías!», ladró. «Estás albergando a una niña salvaje fugitiva y confraternizando con hostiles. Por la autoridad del ejército de los Estados Unidos, te arresto por traición».
Los caballos de los jefes resoplaron y corcovaron, sintiendo la violencia que crepitaba en el aire como un rayo de calor, mientras que las manos de los guerreros se movían lentamente hacia sus armas. Macías se encontró atrapado entre dos fuerzas que se habían estado matando entre sí durante generaciones, con la vida de una pequeña niña pendiendo de un hilo. Pensó en la tumba de su hija, en las promesas que había roto y en las órdenes que había seguido y que todavía atormentaban sus sueños. La bondad podría costarme la vida, se dio cuenta, pero la crueldad ya habría matado mi alma. «Coronel», dijo Macías, dando un paso adelante con las manos visibles pero no levantadas en señal de rendición. «Esta niña necesitaba ayuda y yo se la di. Eso no es traición, eso es ser humano». Los caballos de los jefes resoplaron y corcovaron, sintiendo la violencia que crepitaba en el aire como un rayo de calor, mientras que las manos de los guerreros se movían lentamente hacia sus armas. Macías se encontró atrapado entre dos fuerzas que se habían estado matando entre sí durante generaciones, con la vida de una pequeña niña pendiendo de un hilo. Pensó en la tumba de su hija, en las promesas que había roto y en las órdenes que había seguido y que todavía atormentaban sus sueños. La bondad podría costarme la vida, se dio cuenta, pero la crueldad ya habría matado mi alma. «Coronel», dijo Macías, dando un paso adelante con las manos visibles pero no levantadas en señal de rendición. «Esta niña necesitaba ayuda y yo se la di. Eso no es traición, eso es ser humano». El rostro de Harrison se puso rojo con el tipo de ira que había alimentado una docena de masacres, su mano moviéndose hacia su sable mientras se preparaba para dar la orden que convertiría la pradera en un campo de matanza. Pero Toro Sentado habló primero, su voz llegando a través del espacio entre culturas como un puente tendido sobre un abismo imposible. «Vinimos a honrar a este hombre, no a hacer la guerra. Él salvó la vida de nuestra niña más preciosa cuando podría haberse negado». Nube Roja asintió solemnemente, agregando en un español roto: «Él es buen hombre, buen corazón. Hacemos la paz con tales hombres». Los rifles de los soldados permanecieron apuntando a la reunión, pero Harrison vaciló, claramente no esperando declaraciones de paz de los jefes de guerra reunidos. La pequeña niña dio un paso adelante entonces, su voz clara y fuerte a pesar de sus años, hablando en español que de alguna manera había dominado durante su noche junto a la chimenea de Macías. «Este hombre me salvó cuando otros me habrían dejado morir», dijo, sus oscuros ojos moviéndose de su abuelo al coronel y viceversa. Él preguntó. Nada esperaba, nada quería, solo ayudar a una niña perdida y asustada. Si lo castigan por su bondad, castigan todo lo bueno que queda en este mundo, declaró Oso en pie, sacando de nuevo su bolsa y mostrando un documento oficial con sellos y firmas. «Tratado de paz», explicó a Harrison, cuyo rostro palideció al reconocerlo. «Firmado ayer. Ya no estamos en guerra, coronel. Somos vecinos buscando compartir esta tierra». McNeil miró el papel, comprendiendo por qué 7 tribus se unieron. No era solo rescatar a una niña, sino probar que la paz era posible entre quienes se veían como enemigos. Harrison examinó el tratado con manos temblorosas, su carrera militar contra indígenas obsoleta por un papel y el testimonio de una niña que halló refugio con un viejo soldado. El tratado era legítimo. Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño. Entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves. Un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas, solo para tensión dramática. Luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague. Firmado por funcionarios territoriales y líderes tribales, creando una nueva reserva basada en cooperación, no contención.
El acto bondadoso de McNeil probaba esta frágil paz y funcionaba. El coronel guardó su sable, su voz un susurro: «Retírense, hombres, bajen las armas». La tensión se disipó como agua de una presa rota, y McNeil sintió un alivio inmenso. Pero Oso en Pie no había terminado. Avanzó y colocó una medalla de plata alrededor del cuello de McNeil, su voz solemne: «Ahora eres hermano de 7 tribus. Tu hogar es nuestro hogar. Tu seguridad es nuestra seguridad. Tu honor es nuestro honor». La transformación fue mágica e inmediata. Guerreros listos para la batalla desmontaron, guardando sus armas y acercándose a McNeil con respeto y amistad. Cuervo Medicina le regaló una pluma de águila y el jefe Cheyenne una pipa tallada con gran significado. La niña, llamada Pequeña Paloma, era la traductora entre culturas. Su sonrisa, uniendo lo que balas y tratados no lograron. Soldados de Harrison se relajaron, bajan sus rifles al ver algo inédito: enemigos naturales eligiendo la paz sobre la sangre, el entendimiento sobre la violencia. McNeil, con la medalla de plata en el pecho, estaba rodeado de hombres que habían aprendido a odiarse, pero hallaron algo más fuerte que el odio al proteger a una niña. El sol subió mientras seguía la reunión improbable, con Harrison aceptando la invitación de Oso en Pie a discutir el tratado de paz con café y galletas duras en la cabaña de McNeil. Pequeña Paloma traducía, su voz tejiendo lenguas y culturas con facilidad. Los jefes contaron historias de sus hijos y los soldados de sus familias en el este. Así se vieron como hombres, no como enemigos. McNeil, con asombro cómo su cabaña era un puente entre mundos separados por sangre y malentendidos. Al despedirse, Oso en Pie estrechó el hombro de McNeil con hermandad. «Nos mostraste que la bondad no es debilidad y el valor no siempre está en la batalla. Nuestro pueblo lo recordará». Al partir las tribus, cada jefe dio un regalo a McNeil: un brazalete de cuentas de los Arapaho, un cuchillo de hueso tallado de los Lakota, una bolsa medicinal de los Ponca. Pequeña Paloma abrazó sus piernas antes de correr al caballo de su abuelo, sus ojos llenos de la alegría de quien se salva del terror. Oso en Pie la subió a su caballo y le prometió a McNeil algo que resonaría por años: «Cuando nieva y la caza escasea, no enfrentarás el invierno solo. Cuando las tormentas amenacen y los lobos aúllen, tendrás hermanos vigilando desde las colinas. Este vínculo nunca se romperá, nacido del momento en que un hombre solitario eligió el amor sobre el miedo». Las 7 tribus se alejaron, su pintura de guerra ahora ceremonial, dejando a McNeil en su porche con un pecho lleno de medallas y un corazón más lleno que en 20 años. Esa noche, con las sombras reclamando la pradera, McNeil vio el último rayo de luz en el cielo. La medalla de plata captó la luz de las estrellas y aún olía la salvia y el tabaco de la pipa de la paz que selló su adopción en 7 familias. En los meses siguientes, su granja fue lugar de encuentro para comerciantes, viajeros y pacificadores de ambas culturas. Pequeña Paloma lo visitaba con su abuelo, mejorando su inglés al traducir entre visitantes que antes solo se veían a través de armas. El tratado de paz se mantuvo, logrando la primera integración exitosa entre tribus nativas y colonos blancos en el territorio. La cabaña de McNeil simbolizó lo posible cuando la gente elige el entendimiento sobre el odio, la cooperación sobre el conflicto. ¿Habrías arriesgado todo por una niña llorando de un pueblo al que te enseñaron a temer? A veces, el mayor valor no está en desenfundar tu arma, sino en abrir tu puerta a quien necesita refugio, sin importar el costo. McNeil aprendió que la bondad crea su propia fuerza.
Voz rasposa y áspera, con un ligero acento sureño, entonación rápida y acelerada, cortante y urgente, con respiraciones breves, un susurro de fondo, pero sin arrastrar palabras. Cada frase estalla con fuerza, casi como balas. Muy poca variación tonal, seca y directa. Pausas cortas solo para tensión dramática, luego la narración sigue de inmediato. Suena como un viejo vaquero contando la historia antes de que el fuego se apague, y que los lazos forjados en la compasión humana pueden unir cualquier división, sin importar su historia. Si te gustó esta historia de valentía, suscríbete para más relatos poderosos. Y si quieres apoyar el canal, puedes dejar un súper gracias. Además, haz clic en el video en la pantalla para ver la próxima historia con un giro tan impactante que nunca la olvidarás.